A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 28 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 17 de abril de 1974 en Bombay, India. There are those who, enlightened by sacrificing their material possessions with severe austerity, take strict vows and practice the yoga of eightfold mysticism, and others study the Vedas for the advancement of transcendental knowledge. Traducción. Y hay otros que, iluminados mediante el sacrificio de sus posesiones materiales en rigurosas austeridades, hacen votos estrictos y practican el yoga del misticismo óctuple, mientras que otros estudian los Vedas para el avance del conocimiento trascendental. Drabhajagya, sapojagya, yogajagya, tathapare, sadhaya, jnanajagyascha, jataya samsiddhabhata. So, charity or sacrificing your possession for the benefit of others, this is also yoga. De modo que la caridad, sacrificar tus propias posesiones por el bien de los demás, eso también es yagya. They are called karmakanda yoga, Es lo que se llama karmakanda yagya, fruitive activities. actividades fruitivas. By such performance of yoga, one can elevate his material position. Con esa práctica de yagya es posible elevar la propia posición material. Just like feeding the poor, Es como dar de comer a los pobres. it is also yoga. También eso es yagya. But the same thing, if it is adopted in Krishna consciousness, that becomes perfect. Pero esa misma actividad, cuando se acopla en conciencia de Krishna, resulta perfecta. People are very much inclined to feed the poor with sumptuous food. La gente siente una gran inclinación por dar de comer a los pobres con comida suntuosa, But it can be done in a little different way. pero si se puede hacer de una manera un poquito distinta, That the food stuff offered to Vishnu, prasada, es decir, habiendo ofrecido la comida a Vishnu, prasada, that distribution food stuff is better than ordinary distribution of food stuff. entonces esa distribución de comida es mejor que la distribución de comida normal y corriente. Ordinarily, that is punya, pious activities, Normalmente eso es punya, actividades piadosas. but when it is in connection with Krishna, this is called yoga. Pero cuando se hace en relación con Krishna, eso se llama yagya, Dharma yoga. drabya yagya. To distribute food and cloth, that is called dharma yoga. Repartir comida y ropas se llama drabya yagya. But yoga can be said when it is done dovetailing the activities with Krishna consciousness. That is yoga. Pero de yagya puede hablarse cuando las actividades se acoplan con el cultivo de conciencia de Krishna. Eso es yagya. Yoga means Vishnu. Yagya significa Vishnu. Yagyate karma, karmanatra lokayam karma. Yagyarte karmano nyatra lokoyam karma bandhana. So, our Krishna consciousness movement, we are also distributing food in our about 100 branches all over the world. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna también estamos distribuyendo comida en las cerca de 100 templos que tenemos en todo el mundo. But not direct, Pero no directamente, but through Nirbandhe Krishna Sambandhe Yukta Vairag.
sino Nirbanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchyate. If we simply act piously, that is good, but it is not perfect. Actuar de forma piadosa es bueno, pero no es perfecto. Suppose I execute many pious activities in my life, Suponed que yo en mi vida llevo a cabo muchas actividades piadosas. then due to my pious activities, I will get birth in good family, Entonces, debido a mis actividades piadosas, obtendré un nacimiento en una buena familia. Janma Isarja Sutasri. Yama Ishvarya Shruta Shri. I may get my birth in good family, high family, that is called Janma. Puedo llegar a nacer en una buena familia, en una familia elevada, se llama Yama. Then Aishwarya, opulence, wealth, Después, Aishvarya, la opulencia, las riquezas. Sri, beautiful body, Shri, un cuerpo hermoso. and education also. Y además, educación. I've several times explained that to become highly educated, that is also due to previous pious activities. También varias veces he explicado que llegar a tener una educación elevada también se debe a actividades piadosas previas. To be highly rich, that is also due to previous pious activities. Ser muy rico también se debe a actividades piadosas anteriores. But Narottam Das Thakur said that karma kanda, jnana kanda, sakali bisher bhanda. Pero Narottam Das Thakur dice Karma Kanda, Jnana Kanda, Sakale Vishera Banda. Karma kanda vichar, fruitive activities, for getting better position of life, I get my birth in a good family. There is still risk of degradation. Karma Kanda Vichar. Yo realizo actividades fruitivas para alcanzar una posición mejor en la vida, un cuerpo mejor, pero aunque nazca en una buena familia, sigo corriendo el riesgo de degradarme. Because sometimes we get our birth in this family and due to opulence we are associated with bad company. Porque a veces nacemos en una familia rica, pero debido a la opulencia de que gozamos, estamos en malas compañías. Then we begin to act sinfully. Y comenzamos a actuar de forma pecaminosa, That means again degradation. lo cual significa volver a degradarse. Therefore the Vaishnava philosophy does not very much approve even pious activities. Por eso la filosofía Vaishnava ni siquiera aprueba demasiado las actividades piadosas. To speak of impious activities, they do not approve pious activities. ¿Qué decir de las actividades impías? No aprueban ni siquiera las actividades piadosas. They are simply after Krishna consciousness, simply interested in the service of Krishna. Simplemente aspiran al cultivo de conciencia de Krishna, simplemente aspiran al servicio de Krishna. That is real yajna. Ese es el verdadero yajna. Because the Bhagavad Gita it is said that those who are engaged in devotional service, Porque la Bhagavad Gita dice que quienes se ocupan en servicio devocional, to hear devotional service I have explained several times, escuchar servicio devocional, lo he explicado varias veces, to hear about Krishna. escuchar acerca de Krishna. Simply by hearing Krishna, if we simply try to understand Krishna, that is also better than Darbhamaya Yajna, Darbha in charity. El simple hecho de escuchar acerca de Krishna, si simplemente entendemos a Krishna, eso también es mejor que Dravya Maya Yagya, que Dravya, dar en caridad, But because we cannot devote ourselves, Pero debido a que no podemos so consagrarnos, devotional service means
Savanam Kirtanam. Servicio devocional puro significa Shravanam Kirtanam. Just like Haridas Thakur, you are simply engaged in Savanam Kirtanam. Haridas Thakur, por ejemplo, estaba simplemente ocupado en Shravanam Kirtanam. He was chanting 300,000 times Hare Krishna Mahamantra. Él cantaba el Mahamantra Hare Krishna 300.000 veces al día. We cannot imitate that. Pero eso no podemos imitarlo. That is not possible. No puede ser. But pure devotional service is like that. Pero así es el servicio devocional puro. Just like our Goswamis, the 6 Goswamis in Vrindavan. Es como nuestros Goswamis, los 6 Goswamis de Vrindavan, How they executed devotional service is described by Srinivas Acharya. Srinivas Acharya explica cómo ellos llevaron a cabo su servicio devocional. Krishna Kirtana Gana Nartana Paro Premamritam Nidhi Veera Dhira Jana Priyo Priyakaro Nirmassaro Pujito Sri Chaitanya Kripa Bharo Bhuvi Bhuvo Bhara Vahantarako Bande Rupa Sanatano Ragajugo Sri Jiva Gopal Krishna Kirtana Gana Nartana. Krishna Kirtana Gana Nartana Paro. They always engage them in chanting Hare Krishna Mahamantra. Ellos siempre se ocupaban en cantar el Mahamantra Hare Krishna. Kirtana, Utkirtana, very loudly. en voz muy alta. Krishna Kirtana, Utkirtana. Krishna Kirtana, Utkirtana. Krishna Kirtana Gana, Nartana Paro, dancing on. Krishna Kirtana Gana Nartana Paro. Además, danzaban. It's like here the boys, they're chanting and dancing. Es como estos jóvenes cantan y danzan. This is very good, following the footsteps of the Goswamis. Y eso es muy bueno, seguir los pasos de los Goswamis. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was also engaged in chanting and dancing. También Sri Chaitanya Mahaprabhu se dedicaba a cantar y danzar. His dancing description is there in the Chaitanya Charitamrita during the Ratha Yatra festival. Una descripción de su danza se encuentra en el Chaitanya Charitamrita durante el festival de Ratha Yatra. The chanting, dancing, chanting of the holy name, and in ecstasy dancing, that is also yoga. Y entonces cantar y danzar, cantar el santo nombre y danzar en éxtasis, también eso es yagya. That is the most perfection of yoga. Es el yagya más perfecto. Yagai Sankirtanai Prayu. Yagyai Sankirtana Prajai. It is called Sankirtana, yoga. Eso se llama Sankirtan Yagya. Bhavi Militya Gayanti iti Sankirtana. Bahuvir Militva Gayantiti Sankirtanam. Sankirtan means when we combine together many persons and chant and dance. Sankirtan significa cuando nos reunimos muchas personas y cantamos y danzamos. That is called Sankirtan Yoga. Eso se llama Sankirtan Yagya. So those who are engaged in the Sankirtan Yoga, they are also performing yoga. Quienes se ocupan en Sankirtan Yagya también están llevando a cabo Yagya. That is better than Drabhamaya Yoga. And Drabha Yoga. Y eso es mejor que Dravya Maya Yagya, que Dravya Yagya. Drabha Yoga, charity. Suppose one man has no money. Dravya Yagya, caridad. Suponed que una persona no tiene dinero. Then his life is spoiled. No. In any condition, we can execute this yoga, Sankirtan yoga. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que ha echado a perder su vida? No, en cualquier condición, en cualquier situación, podemos llevar a cabo este yagya. There is no need of money. Ahituki apratihata. El Sankirtan Yagya no se necesita dinero. Ahaituki apratihata. The Sankirtan yoga is so nice that it cannot be checked by any material condition. Y este Sankirtan Yagya es tan hermoso que no puede verse obstaculizado
en ninguna circunstancia material. One is interested. He can perform Sankirtan Yajna or the Bhakti Yoga system, Sravanam Kirtana, in any condition of life. Quien sienta interés en ello puede llevar a cabo este Sankirtan Yagya, el sistema de Bhakti Yoga, Shravanam Kirtan, en cualquier condición de la vida en que se encuentre. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, there is a story. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se cuenta una historia. Not story, fact. No es una historia, es un hecho real. It is described there that one Brahmin, Allí se cuenta que un brahmana, he was a great devotee. que era un gran devoto, He wanted to offer very brilliant service of John in the temple worship. quería ofrecer un brillante servicio, Archan, en la adoración del templo, But he had no money. pero no tenía dinero. But someday he was sitting in a Bhagavad class and he heard that Krishna can be worshipped even within the mind. Pero un día estaba sentado escuchando una clase de Bhagavad y escuchó que a Krishna se le puede adorar incluso con la mente. So he took this opportunity because he was thinking since a long time how to worship Krishna very gorgeously, but he had no money. Y de modo que aprovechó la oportunidad porque él desde hacía mucho tiempo estaba pensando en cómo adorar a Krishna de forma suntuosa, pero él no tenía dinero. So he, when he got this point that one can be worship Krishna within the mind, Y él, cuando entendió esto, que es posible que se puede adorar a Krishna dentro de la mente, en la mente, so after taking bath in the Godavari river, he was sitting underneath a tree, and within his mind he was constructing very gorgeous singhasan throne, bedecked with jewels, and keeping the deity on the throne. y después de bañarse en el río Godavari, se sentó bajo un árbol y en su mente comenzó a construir un Singhasan, un trono muy hermoso, adornado con joyas, y en el trono tenía a la deidad. He was bathing the deity with water of Ganges, Yamuna, Godavari, Narmada, Kaveri. Y él bañaba a la deidad con agua del Ganges, del Yamuna, del Godavari, del Narmada, del Kaveri. Then he was dressing the deity very nicely, then offering worship with flowers, garlands. Y después vestía muy bien a la deidad y le ofrecía adoración con flores, collares de flores. Then he was cooking very nicely, and he was cooking parvarna, sweet rice. Y después cocinaba muy bien, le estaba cocinando paramagna, arroz dulce. So he wanted to taste it, whether it is very hot. Y que quiso comprobar lo caliente que estaba, Because parvarna is taken cold. porque el paramagna se toma frío. Parvarna is not taken very hot. El paramagna, el arroz dulce, no se toma muy caliente. So he put his finger on the parvarna, and his finger burned down. Y metió el dedo en el paramagna y su dedo se quemó. Then his meditation broken, because there was nothing, he was simply within the mind, he was doing everything. Entonces su meditación se interrumpió porque no había nada. Todo esto lo estaba haciendo en la mente. So, but he saw that his finger is burned. Pero vio que se había quemado el dedo So he was astonished. y que estaba asombrado. In this way, Narayan from Vaikuntha, he was smiling. Y de este modo Narayan desde Vaikunta sonreía. The Lakshmiji asked, why you are smiling? Lakshmiji preguntó, ¿y por qué sonríes? Then one of my devotees is worshipping like this, so send my men
to bring him immediately to Vaikuntha. Porque uno de mis devotos me está adorando de este modo. Por favor, envía a mis hombres a que le traigan inmediatamente a Vaikuntha. So, the Bhakti Yoga is so nice that even if you have no means to offer the deity, gorgeous worship, you can do it within the mind. De modo que el Bhakti Yoga es tan hermoso que incluso si no tienes medios para ofrecer a la deidad una adoración suntuosa, puedes hacerlo en la mente. That is also possible. Eso también se puede hacer. Therefore, it is said that ahoituki apratihata. Por eso las escrituras dicen ahaituki apratihata. In any position of life, you can engage yourself in Bhakti Yoga system. En cualquier circunstancia de la vida en que te encuentres, puedes ocuparte en el sistema de Bhakti Yoga. Savaram Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam. Shravanam Kirtanam Vishnu Shmaranam Padasevanam. But the prime or the topmost perfection of Bhakti Yoga is Savaram Kirtanam. Savaram Kirtanam, fully absorbed in the thought of Krishna. Pero lo principal o la perfección más elevada del Bhakti Yoga es Shravanam Kirtanam. Shravanam Kirtan, estar plenamente absorto en pensar en Krishna. It is recommended in the Bhagavad Gita also. Y esto se recomienda también en la Bhagavad Gita. Yoginam api sarvisam madgatam taram. Yoginam api sarvesam madgatan antaratmana. This is the simplest process. You have Es el proceso más sencillo. to practice always thinking of Krishna. Krishna Tienes que practicar, pensar siempre en Krishna. says, Manvana bhava madbhakta madhyaji mag namaskuru. Krishna dice, Mammana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. Madhyaji. Madhyaji. And suppose if you have nothing to offer, Suponed que no tenéis nada que ofrecer. still you can manvana by thinking of Krishna, by thinking of all materials for worshipping, adjusting them, sitting in one place, you can go. Pero aún así podéis, Manmana, pensando en Krishna, pensando en los materiales para adorarle, probándolos, sentándoos en un lugar, podéis continuar, podéis hacerlo. That is called manvana, thinking of. You can Eso se llama Manmana, pensar en. offer Krishna, as I described, so many things. Tal como he explicado, podéis ofrecer a Krishna tantas cosas. But Krishna wants to see how much you are devoted to him. Pero Krishna lo que quiere ver es hasta qué punto estáis dedicados a él. Brahmayoga, Rabya Yagya. Krishna is not hungry that you have to offer something very nice food stuff. Krishna no está hambriento, de manera que tú le tengas que ofrecer una comida muy sabrosa. That is, you must do that. Tú tienes que hacer eso. But if you have no such thing in possession, you can do it within the mind. Pero si tú no tienes esa cosa, si no tienes esas posesiones, puedes hacerlo en la mente. But not that you have got everything to offer. You can offer Krishna very nice food stuff. Pero no es que lo tienes todo, puedes ofrecerle de todo, que puedes ofrecer a Krishna alimentos muy sabrosos. In that case, if you think that I can do it in mind, that is cheating. Si en ese caso tú piensas lo puedo hacer en la mente, estás engañando. That is not done. Eso no se debe hacer. But in case you have nothing to offer materially, but still you can offer it in the mind. Pero en el caso de que no tengas nada que ofrecer materialmente, aún así puedes ofrecerlo en la mente. That is called Vitta Sartha. Eso se llama Vitta Sartha. Actually, we have seen in many places, rich man has got deity. En la práctica lo hemos visto en muchos lugares. Un hombre rico tiene su deidad. The other day, we went to a place. El otro día visitamos uno de estos lugares. The deity is there, but it is not worshipped. Está la deidad, pero no la adoran. Deity is not offered anything.
no ofrecen nada a la deidad. That is not good. Eso no es bueno. That man is very rich man. Era un hombre muy rico. According to his position, one must offer prepared food stuff, distribute prasadam. En función de su posición es necesario ofrecer alimentos cocinados, distribuir prasadam, no That generally the impersonalists they do so. Por lo general es lo que hacen los impersonalistas. There are many big temples, big deities, but the deities offer little elachidam. Los impersonalistas tienen grandes templos, grandes deidades, pero a la deidad solo le ofrecen un poquito de elaichi anna. That is not good. Eso no es bueno. If you establish deity, you must worship to the best capacity of your possession. Si tú instalas una deidad, debes adorarla lo mejor que puedas, con tus propios bienes. That is deity worship. Eso es adoración de la deidad. But if one hasn't got to offer anything, he can offer everything within the mind. Pero quien no puede ofrecer nada, puede ofrecer de todo en su mente. This facility is there. Therefore it is apratihata. It cannot be checked. Apratihata. Eso es una facilidad. Por eso es apratihata, es algo que no se puede detener, es apratihata. Because bhakti can be executed practically also within the mind. Porque el bhakti se puede llevar a cabo en la práctica también dentro de la mente. It cannot be checked. Es algo que no se puede impedir. But if you have got something to offer to Krishna, I don't think then I shall offer in my mind. Pero si tenéis algo que ofrecer a Krishna, no penséis, voy a ofrecerlo en la mente. That is, Krishna is also very intelligent. Eso es, también Krishna es muy inteligente. That is cheating. Él sabe, me está engañando. Krishna wants how much you are sacrificing in devotion. Bhaktya. Krishna quiere ver cuánto sacrificas por él con devoción, bhaktya. Krishna is not after your goods. Krishna no está buscando tus bienes. I explain in the Bhagavad. Eso se explica en la Bhagavad Gita. Tadaham bhaktya purihitam asnami. Tadaham bhaktya upahritam ashnami. Patram puspam phalam tvayam. Krishna is prepared to accept from you even a little leaf, patram, even little flower, patram puspam phalam, a little fruit. Patram puspam phalam toyam. Krishna está dispuesto a aceptar de ti incluso una hoja, un patram, incluso una florecilla, patram puspam phalam, o un poco de fruta. Anyone can secure this. Todo cualquiera puede conseguir esas cosas. Even if you cannot secure, if you are so poor or unable, you can offer Krishna everything within the mind. Pero incluso si no las puedes conseguir, si eres tan pobre o si te resulta imposible, puedes ofrecerlo todo a Krishna en la mente. But if you are in possession, then that will not be successful. Then it Pero si tú tienes esas cosas, entonces no vas a obtener buenos resultados. is cheating. That is called mittasat. Eso es engañar, eso se llama mityasartha. According to one's means, according to one's position, they should worship Krishna. Conforme a los propios medios, yeyatamam prapadyate, conforme a la propia posición, hay que adorar a Krishna. Maybe without any drabha or with drabha. Tal vez sin ningún dravya o con dravya. Yajna is purpose. Pero el yagya se lleva a cabo. Drabha yajna, tapo yajna. Dravya yagyas tapo yagya. The sadhaya. Swadhyaya. The Goswamis, they also used to perform sadhaya yajna. That is También los Goswamis solían llevar a cabo Swadhyaya yagya. said. Nana shastra vicharanaiko nipuno. Sadharma samasthapapo. También eso se menciona. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Samstapako. They were studying all Vedic literature. All Vedic literature. That is called sadhaya.
Ellos estaban estudiando todas las escrituras védicas, todas. Eso se llama Swadhyaya Yagya. Sadhaya Yoga. To read Vedic literature, to understand Vedic literature. Swadhyaya Yagya, leer las escrituras védicas, entender las escrituras védicas. To act according to the direction of the Vedic. This is called Sadhaya Yoga. Actuar conforme a las directrices de las escrituras védicas. Eso se llama Swadhyaya Yagya. Sadhaya Yoga, Jnana Yoga. Swadhyaya Yagya, Jnana Yagya. By reading Vedic literature, you enlighten yourself with knowledge. Con la lectura de las escrituras védicas te iluminas con conocimiento. So this is also yoga. Y eso también es Yagya. There are so Krishna is available in so many ways according to your position. Hay tantas, Krishna está disponible de tantas formas en función de tu posición. It is not that he is conditioned. He is No es que él esté condicionado, not conditioned. él no está condicionado. It is called Ahitukiya Pratihata. Por eso se dice Ahaituki Apratihata, The Sadhaya Yoga. Swadhyaya Yagya. The Goswamis, they were not only dancing and chanting. Los Goswamis se dedicaban no solo a cantar y danzar, That was also part of their business. eso también era parte de sus actividades. Krishna Kirtana Gana Nartana Paro. Krishna Kirtana Gana Nartana Paro. But they were also good scholars. Pero ellos eran también buenos eruditos. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno. Sadharma Sansthapaku. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Samstapako. Just like in our Krishna consciousness movement, we are trying to publish our books in different languages. Es como en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna estamos tratando de publicar nuestros libros en diversas lenguas. Already we have got in European and American, English, French, German, Spanish, Swedish, Japanese, Chinese. This is required. Las hemos publicado ya en Europa, en América, en inglés, en francés, en alemán, en español, en sueco, en japonés, en chino. Eso es algo necesario. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno. Sadharma, because people are misled. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma, porque la gente está descarriada, confusa. So, they should be given opportunity to study, to understand what is God consciousness, what is Krishna consciousness. De modo que deben recibir la oportunidad de estudiar, de entender qué es la conciencia de Dios, qué es la conciencia de Krishna. So, to the Shastra, Y deben hacerlo a través de los Shastras. that is also required. También eso es necesario. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno. Sadhana. The Goswamis practically demonstrated in their life everything. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Dharma. Los Goswamis demostraron en su vida prácticamente todo. Mahaprabhu taught them. Chaitanya Mahaprabhu les enseñó. They were the first disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ellos fueron los primeros discípulos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami was given lesson for 10 days continually at Allahabad, Prayag, Dasasamit Ghat. Rupa Goswami recibió lecciones personalmente durante 10 días seguidos en Allahabad, Prayag, Dasasvamedha Yagya. As a result of his instruction, he first wrote this Bhakti Rasamrita Sindhu, which we have translated into English, Nectar of Devotion. Y como resultado de esas enseñanzas, escribió en primer lugar este Bhakti Rasamrita Sindhu, que hemos traducido al inglés con el título del Néctar de la Devoción. Similarly, Sanatana Goswami was given instruction for 2 months at Banaras, Varanasi. Y del mismo modo, Sanatana Goswami recibió sus instrucciones durante 2 meses en Benares, Varanasi. So, bhakti is not that it is something sentiment
without any basic principle of knowledge. No. De modo que el bhakti no es algo que es simplemente un sentimentalismo sin ningún principio básico de conocimiento, no. It is fully based on Vedic knowledge. Se basa completamente en el conocimiento védico. That's Shruta Grihitaya. Bhaktya Shruta Grihitaya. Shruta means Veda. Shruta significa Vedas. Bhakti, after studying the Vedic knowledge, that is perfect bhakti. El bhakti es perfecto tras estudiar el conocimiento védico. Vedanta Sutra. El Vedanta Sutra. Therefore Chaitanya Mahaprabhu, he taught on Vedanta Sutra at Benares. Por eso Chaitanya Mahaprabhu habló sobre el Vedanta Sutra en Benares. Because the Mayavadi sannyasis, they were criticizing Chaitanya Mahaprabhu. Porque los sannyasis mayavadis estaban criticando a Chaitanya Mahaprabhu. That he is a sentimental sannyasi, devotee. Decían que él es un sannyasi sentimental, un devoto sentimental. He does not study Vedanta Sutra. Él no estudia el Vedanta Sutra. The Lord was criticized like that. Así criticaban al Señor. So, some of his devotees requested that we know that you do not mix with the Mayavadi sannyasis, but they are criticizing him. Y algunos de sus devotos le dijeron, sabemos que tú no te relacionas con los sannyasis mayavadis, pero ellos te están criticando. If you kindly meet them. Si por favor fueras a verles. So Sri Chaitanya Mahaprabhu met all the Varanasi, Mayavadi sannyasis. De modo que Sri Chaitanya Mahaprabhu se reunió con todos los sannyasis mayavadis de Varanasi. Prakashananda Saraswati, he had 60,000 disciples. Prakashananda Sarasvati tenía 60,000 discípulos. So they asked, y ellos le hicieron preguntas. the Prakashananda Saraswati asked Chaitanya Mahaprabhu that you are a sannyasi, so you do not study Vedanta Sutra. Prakashananda Sarasvati preguntó a Chaitanya Mahaprabhu diciéndole, tú eres un sannyasi, pero no estudias el Vedanta Sutra. It is the how of the sannyasi that they must. Y los sannyasis hacen el voto de estudiarlo. Vedanta Sutra is the crucial point of sampradaya. El Vedanta Sutra es el punto crucial, lo más importante a la hora de definir una sampradaya. One sampradaya must give his commentation on the Vedanta Sutra. Toda sampradaya debe tener su comentario sobre el Vedanta Sutra. Otherwise, it is not a bona fide sampradaya. De no ser así, no es una sampradaya auténtica. So, especially in the Shankar Sampradaya, they are very much fond of studying Sankhya philosophy and Vedanta Sutra. Y sobre todo en la Sankara Sampradaya les gusta mucho estudiar la filosofía Sankhya y el Vedanta Sutra. So Chaitanya Mahaprabhu, when he went to Varanasi, he was simply dancing and chanting Hare Krishna mantra. Y Chaitanya Mahaprabhu, cuando fue a Varanasi, simplemente danzaba y cantaba el mantra Hare Krishna. So people began to criticize, not people, the sannyasi sampradaya. Y la gente comenzó a criticarle, no la gente, sino esta Sannyasi Sampradaya. So his devotees, they became a little sorry that our Lord is being criticized. Y sus devotos estaban un poco tristes porque están criticando a nuestro Señor. Therefore he accepted their invitation. And there was Vedanta talk with Prakashananda Saraswati. Por eso él aceptó su invitación y tuvo una conversación acerca del Vedanta con Prakashananda Sarasvati. And Sri Chaitanya Mahaprabhu became victorious and they become all disciples. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu salió victorioso y todos ellos se hicieron discípulos suyos. These are statements in the Chaitanya Charitamrita. Así se explica en el Chaitanya Charitamrita. So, it is not that those who are bhaktas, De modo que no es que los que son bhaktas, that is also complete.
chanting and dancing Krishna. Cantar y danzar para Krishna, eso también es completo. Krishna Kirtana Gana Nartana. That is direct process. Krishna Kirtan Gana Nartana Paro, ese es el proceso directo. But if somebody wants to understand this Krishna consciousness philosophy through Vedanta philosophy, through Upanishad, so they are prepared. They are prepared. Pero si alguien quiere entender esta filosofía de conciencia de Krishna a través de la filosofía Vedanta, a través de los Upanishads, estamos dispuestos, estamos preparados. Therefore, we are publishing so many books. Por eso estamos publicando tantos libros. We are discussing Vedanta philosophy, Upanishad, all the Vedic literature. Comentamos la filosofía Vedanta, los Upanishads, todas las escrituras védicas. The Srimad Bhagavatam is the essence of all Vedic literature. El Srimad Bhagavatam es la esencia de todas las escrituras védicas. It is stated, Nigama kalpatara dolitam phalamidam. El Srimad Bhagavatam se afirma, Nigama kalpatarur garitam phalamidam. Nigama means Vedic literature. Nigama significa escrituras védicas. Kalpataru Means desert tree. Kalpataru significa árbol de deseos. We have got experience. From the mango tree we get mango. And from coconut tree we get coconut. Tenemos la experiencia del árbol de mango, obtenemos mangos, y del cocotero recibimos cocos. But desert tree means whatever you want you can get. Pero árbol de deseos significa que lo que quieras puedes obtenerlo. Even you can get puris and halwa from the tree. De un árbol así puedes obtener incluso puris y jálaba. That is called desert. Eso es lo que se llama un árbol de deseos. So, the Vedic literature is called Nigama Kalpataram. Y las escrituras védicas reciben este nombre, Nigama Kalpataru. Nigama, Vedic literature, desert, Kalpataru. Nigama son escrituras védicos y árbol de deseo es Kalpataru. In the Vedic literature, every knowledge is there. En las escrituras védicas está todo el conocimiento, toda clase de conocimientos. Veda means knowledge, perfect knowledge, either material or spiritual. Veda significa conocimiento, conocimiento perfecto, tanto material como espiritual. The Vedas are there for the benefit of the human society. Los Vedas existen para beneficio de la sociedad humana. Because the living entity has come here in this material world to enjoy. Debido a que la entidad viviente ha venido al mundo material para disfrutar, So direction is there. se le marcan directrices. All right, you have come here to enjoy. Muy bien, tú has venido aquí a disfrutar, So enjoy materially under direction. así pues disfruta materialmente bajo estas directrices. Then gradually you become spiritual and then take liberation. De ese modo, poco a poco te volverás espiritual y finalmente te liberarás. That is the purpose. Esa es la finalidad. Kanda, Gyanakanda is the path of liberation, then Upasana Kanda. Karma Kanda, Jnana Kanda. Jnana Kanda es la senda de la liberación. Después está Upasana Kanda. So it is not that devotees are sentimental. No es que los devotos son sentimentales. It is not that. No es así. Bhakta Sruta Grihitaya. Bhaktya Shruta Grihitaya. Bhakti, devotional service, after complete Vedic literature, understanding. El Bhakti, el servicio devocional, tras entender completamente las escrituras védicas, But Bhakti is so nice thing that if one takes to Bhakti directly, he understands Vedic version automatically. pero el Bhakti es algo tan hermoso que si se emprende la senda del Bhakti directamente, de forma automática, de forma natural, inmediatamente se entienden las escrituras védicas. Vasudevi Bhagavati, Bhakti Yoga Prerit, Janayati Asu Vairagam, Jnanancha Jadati. This is Krishna's mercy. Y esa es la misericordia de Krishna. Even one is illiterate, if he sincerely takes to Bhakti Yoga, so
the Vedic philosophical conclusion automatically awakens. Incluso si una persona es analfabeta, es muy inculta, si emprende sinceramente la senda del Bhakti Yoga, de forma natural, enseguida se le revela la conclusión filosófica de los Vedas. Jasya devi parabhakti, yatha devi tatha guru, tasyaite kudita vyarta prakasanti mahatma. These are the statements are actual. It's like these boys. Estas son las afirmaciones y son reales. Es como estos jóvenes. These boys, they are not educated in Vedic literature. Never. Estos jóvenes nunca han recibido educación en las escrituras védicas, jamás. But how they are taken to this Krishna consciousness? Pero ¿cómo entonces están siguiendo este proceso de conciencia de Krishna? This is the magic of Krishna consciousness. Esa es la magia del cultivo de conciencia de Krishna. It is not dependent on studying of Vedas. No depende del estudio de los Vedas. But if you take seriously to Krishna consciousness, the Vedic knowledge is automatically awakened. Pero si tú emprendes el cultivo de conciencia de Krishna con seriedad, de forma natural, automáticamente se te revela el conocimiento védico. Jasya devi parabhakti, yatha devi tatha guru, tasyaite hi katitha artha prakasanti. This is the secret. Ese es el secreto. If one has unflinching faith in Krishna, an unflinching faith to his spiritual master, then automatically the Vedic knowledge becomes awakened. A quien tiene una fe inquebrantable en Krishna y una fe inquebrantable en su maestro espiritual, automáticamente en él se despierta el conocimiento védico. This is a fact, you can see. Es un hecho y podéis verlo. They never knew what is Vedic life, Vedic knowledge. Ellos nunca supieron qué era la vida védica, qué era el conocimiento védico, But how they have become so nice, perfect devotees. cómo es que han llegado a ser devotos tan buenos, tan perfectos, That unflinching faith, por una fe inquebrantable. that is required. Y eso es lo que se necesita. Vishase milaya vastu tarke bohu. Vishvase milaya vastu tarke bahuru. And that Vishas, that is explained, Vishas, faith, in the Chaitanya Charitamrita. Y ese Vishvas, esto se explica, Vishvas, la fe en el Chaitanya Charitamrita. Vishas sabde, Vishas sudhira nishcha. Vishvas Shabde Vishvas Surida Nishchoy. Krishna bhakti kaile sarva karma krita. Krishna Bhakti Kaile Sharva Karma Krita Hoy. Saddha sabde Vishas sudhira nishcha. This Shraddha Shabde Vishvas Sudrida Nishchay. statement of Krishnadas Kaviraj Goswami. Esta es una afirmación de Krishnadas Kaviraj Goswami. He said, Saddha. Él ha dicho Shraddha. So, to become a devotee, the beginning is Shraddha, faith. Porque para ser un devoto, el comienzo es Shraddha, fe. Just like you all, ladies and gentlemen, you are coming. Es como ustedes, damas y caballeros, vienen aquí. It is the Shraddha. Eso es Shraddha. Let us hear something, what they are speaking about Krishna. Vamos a escuchar eso que están diciendo acerca de Krishna. This is the beginning. Ese es el comienzo. So this Shraddha, as it grows and becomes firmly fixed up, that is devotion. Y esa Shraddha, a medida que crece y queda firmemente establecida, es devoción. Shraddha means, devotion means gradually making this Shraddha more and more fixed up. Shraddha significa, devoción significa, poco a poco hacer que esa fe, esa Shraddha, sea cada vez más firme, más fija. Adau Sadhya tato sadhu sangha. Ado Shraddha, tato sadhu sangha. First of all, Sadhya, faith. En primer lugar, Shraddha, fe. Then association with the devotee. Después, la relación con el devoto. Tato vajanakriya atha anartha nivitti syat. Tato nishtha, tato ruchi, tatha shakti. Tato bhava. The bhava. So we have to come to the stage of bhava. Bhava, tenemos que elevarnos al nivel de Bhava. Buddha bhava samannita. Buddha Bhava Samambita. So it says, Krishna dice,
Aham sarvasya prabhava matta sarvam prapatti iti matta bhajante mang buddha bhava samannit. So, this bhava, the ecstatic stage of devotional service, one has to reach. Y ese bhava, ese estado extático del servicio devocional, es lo que hay que alcanzar. That is the perfection, or that the priority stage of love of God. Esa es la perfección o el estado de prioridad del amor por Dios. So these things are recommended. Y esas son las cosas que se aconsejan. Nice personally explaining. Krishna las explica personalmente. Why should you not take advantage of this thing? ¿Por qué no sacar partido, no sacar provecho de estas cosas? Why we are neglecting? ¿Por qué dejarlas de lado, descuidarlas? It is suicide. Es un suicidio. The Supreme Personality of Godhead is personally instructing how to become Krishna conscious, how to become perfect in Krishna consciousness. La Suprema Personalidad de Dios nos instruye personalmente en cómo volvernos conscientes de Krishna, en cómo ser perfectos en conciencia de Krishna. And then, tattadeham punarjana, then you can go back to home, back to Godhead. Para entonces, tyagtadeham punarjama, entonces poder ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Why we should not take advantage of this opportunity? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? This is not very good. Eso no es bueno. We should take advantage. We have got this human form of body, we have got intelligence. Debemos aprovecharla. Tenemos este cuerpo de forma humana, tenemos inteligencia. And the statement and explanation is being given by the Supreme Personality of Godhead personally. Y la afirmación y las explicaciones nos las da personalmente la Suprema Personalidad de Dios. Why we should not take advantage? ¿Por qué no beneficiarnos de ello? This is suicidal policy. Es un modo de actuar suicida. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna.